Les hago una pregunta. Si yo disparo con esta arma, ¿de dónde sale el sonido? A. Del arma. B. Del sonido ambiente del juego. O C. Es un archivo de música que se reproduce de fondo cada vez que disparas. Y la respuesta es... ninguna de las anteriores, ya que tu personaje tiene que literalmente gritar los sonidos de las armas para que se escuchen, porque este motor de videojuegos funciona con sueños y esperanzas. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Muchos ya lo conocen como el Gamebryo, actualmente conocido como Creation Engine, aunque esto último es más como ponerle ropa nueva a un vagabundo octogenario. Bueno, pues a seguir trabajando. El cual fue justamente el motor utilizado para crear Fallout New Vegas, junto con Fallout 3, Oblivion y... ¿Bully? Por alguna razón. Y Fallout 4 y Skyrim, obviamente. Aunque estos últimos ya bajo el nombre de Creation Engine. Este es un motor de, escuchen bien, 1997. Aunque de nuevo, bajo otro nombre. Bueno, eso, ya que en 2003 cambiaría oficialmente de nombre a Gamebryo, siendo utilizado en más de 300 juegos bajo ese nombre, hasta que volvieron a cambiarle de nombre en 2011. Ya hasta parece mafioso el motor de tantos cambios de nombre que tiene. Oh, Tony el Gordo. ¿Qué? ¿Qué hice? La cuestión es que este motor se debe de usar de cierta manera, como ese auto viejo al que le tienes que primero mover el volante, apretar los pedales, darle una patada a la radio y recién luego de eso intentar encenderlo, porque sin el ritual previo no funciona. Este motor funciona de manera similar. No podés directamente poner sonidos en el juego, ya que este necesita sí o sí que una entidad dentro del juego sea la que produzca el sonido. Esto va tan allá que hasta incluso el propio narrador, tanto de Fallout 3 como de Fallout New Vegas, son NPCs que te van contando la historia, con un proyector mostrándote las imágenes en la pared. De hecho, hasta les puedes llegar a hablar si no clipeas al final de estos juegos. Y lo peor, tienen hasta líneas de diálogo si haces esto. Muchos dicen que Bethesda usa este motor debido a que su flujo de trabajo fluye mejor con un motor que funcione de esta manera. Pero la realidad es que, al igual que yo editando, agarran todo lo que necesitan, lo tiran en una carpeta random y rezan para que de ese revoltijo de código salga algo bueno. Y les funcionó. No por algo siguen usando este motor hasta el día de hoy. Aunque siempre tuvo sus limitantes, como el tan conocido hecho de que en Fallout 3 no podían animar los trenes, así que tuvieron que ponerle un tren en la cabeza a un NPC para poder hacer la animación del tren moviéndose. A ver, cada quien en la industria puede hacer sus motores y sus videojuegos como más se les plazcan las bolainas. Pero en serio, tener que hacer todo eso solo porque no puedes animar un tren. Ponele voluntad a la c*** de tu madre. Además de esto, debido a cómo funciona el motor en sí, que debe guardar cada instancia de un objeto en el mundo del juego en la memoria, esto hace que a medida que más juegues al juego, peor rendimiento tiene y más posibilidades tiene también de crashear. Este problema fue tan sonado que en su época había miles de personas hablando de los problemas de Fallout New Vegas y Skyrim en la Play 3.
ya que en estas consolas, con el simple hecho de jugar al juego, el rendimiento caía en picada a medida que más tiempo juegues al juego. Cosa que obviamente vas a hacer porque compraste el juego para eso. Todo esto acabó generando no solo repudio de la gente, sino también miles y miles de memes en la época. Desde los gigantes en Skyrim lanzándote a la estratosfera, hasta el típico meme de que el juego se te crashea cada 2 segundos solo por el hecho de salir al mundo exterior. Aunque para la buena suerte de Bethesda, la gente se tomaría con buen humor todo esto que estaba pasando alrededor de sus títulos, ya que en sí la gente amaba los títulos de Bethesda. Tanto así que estaban dispuestos a crear miles y miles de mods para arreglar los juegos y hacerlos funcionar como deberían desde un principio. Pero esto no es más que un parchecito en una herida abierta en el pecho, ya que efectivamente eran los jugadores quienes tenían que arreglar todas las cagadas que Bethesda se mandaba. Obviamente esto no iba a durar por mucho, y así fue. Si bien Fallout 4 fue recibido de brazos abiertos y fue muy querido por la comunidad, hablar de Starfield es un tema algo controversial hasta día de hoy, porque muchos dicen que este juego fue arruinado debido al uso de un motor tan viejo como lo es el Creation Engine, que para la fecha de salida de Starfield ya tenía 26 añazos. Pero incluso si el motor no fuese el problema, el juego de por sí no terminó de encajar con su público objetivo, y por algún motivo necesitabas una PC de la NASA para poder jugar el juego a tan siquiera más de 30 FPS. Si bien es innegable el cariño que muchos llegaron a tenerle a los juegos de Bethesda, y que en su momento llegaron a ser títulos rompedores como lo fueron Fallout 3, New Vegas o Skyrim, tampoco hay que tratar de tapar al sol con un solo dedo, y hay que decir lo que es la realidad. Estaban trabajando bajo un motor que se mantenía en pie a base de cinta adhesiva y la esperanza de que al poner un NPC random no se jodiera absolutamente todo el juego de principio a fin. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su juego favorito hecho con el Creation Engine /Gamebryo? El mío definitivamente es el New Vegas, pero quiero saber el de ustedes también. Aunque ya sé que va a venir el único diferente a decir que le gusta Bully, que ni yo me esperaba que ese título fuese hecho con este motor hecho con las patas. Aún así, te queremos mucho, Bethesda, y por favor saca ya Fallout 5 o Elder Scrolls 6, que a este paso ya me van a salir canas. Por favor.